Antiimperialismo, el falso discurso populista de la casta política de Honduras. El imperialismo es la doctrina que defiende la dominación de una nación o Estado sobre otros territorios y pueblos a través de la adquisición de tierras o la imposición de un control político y económico. Por lo tanto, conlleva a la expansión de la autoridad del Estado más allá de sus fronteras. Este es el caso de los Estados Unidos y su influencia hegemónica sobre buena parte de los países del globo terráqueo, y con mayor pujanza en la región de América Latina. Honduras no es la excepción, pues la historia de Honduras como nación está íntimamente ligada al intervencionismo de los Estados Unidos en los ámbitos políticos, económicos y sociales. Ahora bien, ¿qué significa cuando los gobiernos alineados al socialismo del siglo XXI, entre los que se encuentra el actual gobierno de Honduras, comandado por la presidenta Xiomara Castro, dicen estar en contra del imperialismo? Lo primero es entender cómo se desarrolla la doctrina del imperialismo. En la actualidad, para ello es muy importante diferenciar entre el imperialismo antiguo y el imperialismo moderno. El imperialismo antiguo se diferencia del moderno en que el primero se fundamentaba en la conquista y colonización de nuevos territorios, es decir, en la expansión territorial, mientras que el segundo se fundamenta en la expansión económica y en la conquista de conocimientos y tecnologías. Pongamos algunos ejemplos del imperialismo actual. Actualmente, junto con Estados Unidos, Rusia y China, están en el centro de las tensiones mundiales. Estados Unidos ya ha declarado que su prioridad estratégica es la región del Pacífico durante la administración del presidente Biden. Pero los avances económicos, científicos y militares de China están erosionando rápidamente la posición de Estados Unidos como única superpotencia mundial. Por otro lado, Rusia, que se ha recuperado militar y económicamente durante los últimos 25 años, está regresando con fuerza no solo a los países de la antigua Unión Soviética, sino también a Medio Oriente, aprovechando que Estados Unidos está desplazando sus fuerzas a la región de Asia-Pacífico. Sin embargo, algunos expertos declaran que China y Rusia son países no imperialistas. Algunos dicen que son semicolonialistas y otros directamente los catalogan como periféricos. Desde un punto de vista ideológico, para Lenin, que estableció el vínculo entre el imperialismo y el imperialismo representaba la etapa superior del capitalismo, la transformación del capitalismo en un sistema global bajo la dominación de los monopolios. Lenin caracterizó el imperialismo como la fase monopolista del capitalismo. El imperialismo se basa en un proceso de desarrollo contradictorio creado por el modo de producción capitalista. Por un lado, el capital tiene base nacional. El Estado-nación es el protector de los intereses generales del capital. Por otro lado, el mercado por el que compiten los capitales tiene un carácter global. Aquí podemos encontrar la primera clave de cómo los gobiernos del socialismo del siglo XXI, instaurados en algunos países nacionales de la periferia económica de América Latina, luchan contra el capitalismo a partir de un nacionalismo patriótico que reivindica la soberanía nacional. Se trata de una estrategia por parte de los gobiernos populistas donde establecen una relación ficticia de antagonismo entre la nación y el imperialismo, donde el mayor perdedor es el pueblo y los máximos ganadores son los oligarcas y la clase dirigente. Tanto China como Rusia aprendieron muy bien esta lección. Por lo tanto, ¿cómo posicionar a China y Rusia en la jerarquía imperialista? En 1978, cuando Deng Xiaoping lanzó su programa de reformas de mercado, su finalidad no era crear una economía capitalista. El objetivo inmediato era el rápido desarrollo económico, empleando los métodos más eficientes disponibles para construir la base material para el socialismo. Pero lo que realmente se produjo no fue la construcción de los cimientos del socialismo, sino el más masivo proceso de desarrollo capitalista en la historia contemporánea. China se integró a la economía capitalista global y ello inevitablemente tiende a remodelar las relaciones económicas y sociales internas de acuerdo con las normas capitalistas internacionales. La mercantilización del trabajo y la tierra, el crecimiento de agudas disparidades sociales, la masiva destrucción ambiental
En las tempranas etapas de la industrialización capitalista, esos males sociales fueron generados en todas partes. Pero en China, debido a la escala y al ritmo extraordinariamente acelerado del desarrollo, las consecuencias sociales son más agudas y se producen en la mayor escala de la historia capitalista mundial. En el caso de Rusia, cuando la Unión Soviética se derrumbó, casi ninguna de las privatizaciones en Rusia se vendió a extranjeros. A diferencia de otros países, los oportunistas, muchos de los cuales eran de la élite de la época de la Unión Soviética y por lo tanto tenían las conexiones necesarias, se convirtieron de repente en súper ricos. Estos nuevos súper ricos, los oligarcas, también tenían una influencia política considerable con el poder que adquirieron en los años 90. Pero a medida que Vladimir Putin se hizo más fuerte, liquidó a estas élites del capital monopolista o las obligó a cooperar. Así se produjo un proceso en el que el capital monopolista y el Estado se entrelazaron en una red de relaciones mafiosas. El anacronismo en la realidad latinoamericana ha llegado a que, por ejemplo, el socialismo del siglo XXI haya reavivado el llamado del nacionalismo en América Latina. Como se sabe, el nacionalismo populista tuvo su momento más fervoroso en los años 40 y los 50, tiñendo tanto a las izquierdas como a las derechas del continente. Pueblo y nación se fusionaron en una sola identidad cuya representación personificaba el líder populista, portador simbólico de todas las virtudes que se sintetizan en la gente llana. Y de esta cosmovisión totalmente errada y difuminada nace el discurso antiimperialista, del cual se alimentan los políticos populistas, como es el caso del actual gobierno de Honduras. Un populismo antiimperialista que mezcla la burocratización de China, la oligarquización de las élites dirigentes de Rusia, con la producción propia de las prácticas corruptas y clientelares de la casta política hondureña. El discurso antiimperialista es un discurso plagado de contradicciones. Primero, porque va en contra del capitalismo. Capitalismo del cual las oligarcas hondureños, entre ellos los clanes familiares, forman parte. Y no solo eso, la ignorancia llega a tal punto que desprestigian el capitalismo liderando por Estados Unidos y países de la Unión Europea. Países que dan toda suerte de ayudas a los países mendicantes como Honduras. Mientras, por otra parte, estos gobiernos socialistas del siglo XXI ponen en el pedestal a regímenes imperialistas como la Rusia de Putin o la China represora de Xiaoping. Está claro que el nivel formativo en asuntos políticos de nuestros representantes políticos es bastante escaso y se supone que son los que deben conducir a todo un pueblo hacia el desarrollo. Pero lo que estamos viendo es que los conducen como ganado hacia el matadero. Así que cuando escuchen hablar al actual gobierno de la refundación de luchar contra el imperialismo, recuerden que ellos apoyan a regímenes dictatoriales que basan su política nacional y exterior bajo la visión imperialista, como es el caso de Rusia y China. Recuerden que las familias políticas hondureñas son oligarcas, sean de izquierda o de derecha. Ellos no entienden de ideología y solo conocen la demagogia. Recuerden que estas castas que predican el socialismo no lo practican, pues son dueños de grandes hectáreas de tierra que en su tiempo quitaron a los campesinos, explotan a sus trabajadores, se casan con los banqueros. La próxima vez que les digan de luchar por la patria y contra el imperialismo, recuerden que ellos son parte de todo esto. Mientras la clase pobre muere en las calles a manos de los militares y policías, los clanes familiares de Honduras terminan asumiendo el poder político para vender la soberanía del país y la libertad de su gente al poder económico extranjero sin escrúpulos. Pues el capitalismo no es el problema, sino la ambición inmoral de la clase política actual de Honduras. Gracias por su generoso tiempo y atención.